Buenas tardes mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas, ¿qué tal? Un gran placer estar con ustedes una vez más y que juntos vayamos al estudio de la palabra del Señor. Gracias a usted que hoy, como todos los días, aparta tiempo para que conozcamos, para que estudiemos la palabra del Señor. Espero que todos estén bien. Hoy es viernes y todos los viernes venimos así, además de contentos porque viene el día del Señor, también un tanto relajaditos. Vamos a orar y vamos a ir al estudio de la Santa Biblia. Nuestro Padre Dios, Rey del universo, Dios creador de todas las cosas, con gratitud expresamos la alegría y el gozo de llamarnos hijos tuyos. Gracias por esta semana que llega a su fin y que vienen las horas del día de reposo. Gracias porque has aguardado a cada uno, has puesto el pan de la tierra en la mesa de cada familia y nos das la bendición ahora de adorarte, de tener salud, de estudiar tu palabra. Buscamos, buen Dios, que tu bendición descanse sobre cada persona que con un corazón dispuesto atiende la meditación de tu palabra esta tarde. Te pedimos por aquellos que están lejos de casa, por aquellos que los extrañan acá, para que con cada uno esté tu presencia que fortalece, que consuela. Pedimos, Señor, la consolación por esas familias que han perdido seres queridos en esta crisis, por esas familias que están rogando por un familiar que esté en el hospital, para que tú obres el maravilloso milagro de conservar la vida, si es así tu santa voluntad. Una vez más, te pedimos por los médicos, por las enfermeras, por los técnicos, por cada camillero, por cada persona que sirve en la primera línea de la atención de la salud, para que ellos sean protegidos, para que ellos sean aguardados por tu mano poderosa, para que cuando esta tormenta termine, podamos decir finalmente que has estado con nosotros, que tú eres Dios y que cuando te invocamos tú nos escuchas y tú nos respondes. Perdónanos, límpianos de toda ofensa. Donde hay, Señor, preocupación porque escasea la comida, que tú puedas colocar una mano generosa, tu bendición a través de alguien para alcanzar el pan de la tierra, sobre todo donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay mujeres embarazadas. Obra misericordia, mi Señor. Danos hoy que bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo sea entendible el mensaje de tu palabra. Guíanos pues en el tiempo que hemos de estar en comunión contigo y con nuestros amigos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mencionamos en los estudios anteriores el hecho de que la iglesia y la relación con la iglesia y la conducción de la iglesia siempre está moviéndose y siempre ha tenido su historia en un escenario, en un lugar, en una cultura, con seres humanos como nosotros que viven día a día con sus alegrías, con sus ocupaciones, con sus preocupaciones, y mientras se desarrolla la vida en una sociedad, está corriendo la experiencia espiritual de cada uno. Así que ustedes van a encontrar, si leen la experiencia de la iglesia del Antiguo Testamento, si leen la experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento, si leen la historia de la iglesia a través de los siglos, la iglesia siempre ha tenido triunfos y ha enfrentado dificultades.
tenemos, según las características que da la Santa Biblia, una lucha permanente con un enemigo que igual, así como el Señor Jesús empeñó la vida en la cruz del Calvario, de la misma manera, el enemigo ha jurado que usted y yo nos perdemos y no va a soltar la batalla hasta el último momento, estorbándole la salvación de diferentes maneras, de muchos modos. Así que los apóstoles, al plantar la iglesia del Nuevo Testamento, al establecer las congregaciones de la iglesia primitiva, tuvieron que enfrentar diferentes desafíos en diferentes congregaciones. No todos fueron iguales, aunque hay un denominador común: el asunto de la batalla de la secta de los judíos por hacerlos volver a lo que ya hemos mencionado, las celebraciones de las ceremonias que eran simbólicas o que eran una sombra de lo que iba a ocurrir en el plan de salvación en la cruz del Calvario, que tenían su cumplimiento, que eran útiles para ilustrar el plan de salvación y sostener la fe a la iglesia del Antiguo Testamento, pero que ya no fueron necesarias después de que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo. Hemos dicho que no hay que confundir ley moral con ley ceremonial. Yo voy a mencionar en esta tarde como a manera de ilustración, una de esas situaciones con las que se enfrentó el apóstol Pablo en la iglesia, y específicamente en la iglesia de Corinto. Ustedes van a notar que los apóstoles escriben sus cartas y tratan diferentes asuntos que la iglesia está enfrentando en ese momento. Vean que este relato que vamos a mencionar ahora es un relato específico. De allí que decimos que la iglesia, que la Biblia tiene textos temporales y textos atemporales. El texto temporal es para el momento, para una ocasión, en cierta circunstancia, cumple la razón de ser y terminó. El texto atemporal es para todos los tiempos, para la iglesia en todas las etapas de su historia. Miremos entonces ahora, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, hay un relato desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Primera de Corintios 11, versículo 4 hasta el versículo 15. Y dice este relato de la siguiente manera: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ojo con esto, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pero él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Versículo 13.
Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os engaña, que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Ok, Pablo es uno y es el apóstol del juego de palabras. Recuerden ustedes que de los intelectuales de los apóstoles, Pablo era erudito. Así que Pablo tiene juegos de palabras en sus cartas, al punto de que Pedro un día dijo que Pablo escribía cosas difíciles de entender. Una situación interesante es que ustedes van a notar que cualquiera de otros temas aparecen en otras cartas y las menciona Pablo y las mencionan otros de los apóstoles. Pero en el caso del uso del velo por parte de la mujer, no aparece en ninguna de las otras cartas, ni de Pablo, ni de los otros apóstoles. Evidentemente, el apóstol está, como parte de su carta, atacando una situación que ocurre en la iglesia de Corinto y que le está dando dificultad a los hermanos en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba allí para que Pablo use este juego de declaraciones, hablando de que la mujer se deje el cabello y que si se va a cortar el cabello, se va a rapar? Entonces dice Pablo, si no va a hacer velo, que también se rape. ¿Por qué está haciendo esto? Luego compara con el varón y dice que al varón le es honroso, no le es honroso dejarse crecer el cabello, pero a la mujer sí le es honroso dejarse crecer el cabello. Expliquémoslo de la manera más práctica. Lo que hay allí es un problema local. Hay que ir entonces a la historia, hay que ir a la cultura, hay que ir a lo que se vivía en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad, lo llamaríamos ombligo del comercio. Había un tráfico fuerte hacia otros lugares. Era un pase, lo llamaríamos hoy internacional. Muchas otras ciudades, muchas otras naciones estaban circulando, pasando por ahí. Pero también era un lugar de extrema idolatría. Era un lugar licencioso. Era un lugar de pecado. Allí pasaban, viajaban, pernoctaban personas de todo tipo. Y allí había parte de ese culto a los ídolos que tenía que ver también con la depravación, la degeneración sexual, al punto que había un templo y había adoración a un ídolo que también, como parte de su culto, era la sacerdotisa del amor, que no era otra cosa que prostitutas. Estas mujeres, su vestimenta, si era que la llevaban, su arreglo de cabello o su manera de andar, eran altamente provocativas. Y Pablo está dando una instrucción a la iglesia de Corinto para que no confundan a las hermanas de la iglesia con este tipo de gente de vida licenciosa. Tal era la abundancia del pecado en Corinto y de esto, de las prácticas de la degeneración sexual, que se llegó a usar para referirse al desenfreno del pecado la palabra corintianizar.
o corintianizarse. ¿Usted recuerda algún otro lugar o alguna otra ciudad que se llame o que se haga referencia a ello cuando se habla de pecado desenfrenado? En el Antiguo Testamento, esa es Sodoma. Hasta el día de hoy se habla de ¿qué? De sodomizar. Pues así era Corinto. Y estas mujeres de la vida depravada eran mujeres que andaban con sus arreglos, con sus peinados, con su todo, en completo provocación. Y Pablo dice que no las confundan. Y hace un consejo que haga la diferencia. Lo honroso es el cabello, ese es su adorno. Pero dice para que oren, para que profeticen, para que no se confundan. Usen el velo, usen el velo. Al hombre dice no le es honroso dejarse crecer el cabello, pero tampoco dice de qué tamaño debe usarlo. Si ustedes notan, el apóstol es prudente, porque hay gente que quisiera hallar medida para lo uno y lo otro, y la verdad es que estas situaciones finalmente se convierten en distractores de la verdadera doctrina, porque miren, el diablo es experto en que nosotros le demos importancia a lo que no es importante, para que lo que es importante se quede sin hacer. A veces nos empeñamos en un mechón que se pintó la hermana, pero no enseñamos las doctrinas fundamentales, no las defendemos y no las practicamos. Y entonces es interesante que esta cita quede clara. Hasta el día de hoy hay hermanas muy sinceras, muy fieles, que creen que ofenden a Dios si no andan un velo. Ellas no viven en Corinto. Ellas no se confundirían con ninguna prostituta, porque lo que ya Dios les dejó es el cabello. Ahora bien, esas situaciones pueden cambiar de lugar, de forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, una pregunta que la gente hace. ¿Es necesario usar el anillo de compromiso? ¿Es necesario esa joya de oro en el dedo del hombre y de la mujer que está casado? En algunos lugares sí. En algunos lugares no andar el anillo de matrimonio es sinónimo de una persona prostituida y disponible para la prostitución. Pero no en una cultura como la nuestra, en Centroamérica, donde no es indispensable cargar una joya que tiene un costo. Así que lo uso nada más como ilustración para que ustedes vean que al apóstol Pablo le tocó escribir esta sección hablando a las hermanas en la iglesia de Corinto. Pero ustedes van a ver que a los Gálatas, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Efesios, a los Romanos, a ninguno de los otros Pablo les tocó el tema del uso de velos por parte de las mujeres. Por allí hay otra cita donde, otra vez, y en la iglesia de Corinto, Pablo dice, le prohíbo a las mujeres que hablen en la iglesia. Hay que ir a ver qué estaba pasando. Hay que ir a ver qué estaba pasando. Para no agarrar un texto, hermanos, nunca de una declaración aislada se hace doctrina, nunca. La otra cosa es, nunca se toma la declaración de algún profeta o algún apóstol para colocarla por encima de las declaraciones que ya dijo el Señor Jesús. Él en toda la Biblia es el centro de adoración y de todo, el Señor Jesús. Por eso es que no debería confundirnos ninguna de aquellas citas que parece que borran la ley de Dios, los mandamientos de Dios, cuando Jesús dijo que antes que el cielo y la tierra pasen, nada de ello se puede mover de allí. Si me expliqué y si nos dimos a entender qué es lo que pasaba en Corinto, había el peligro de confundir la manera, el arreglo del cabello de nuestras hermanas con las mujeres que no eran nuestras hermanas, sino que eran las depravadas y que depravaban
a la ciudad. Allí había una situación tremenda. Cada tiempo, la historia, el mundo ha tenido lugares así. ¿Recordó el del Antiguo Testamento? Sodoma. En el Nuevo Testamento, Corinto. Y hoy día, ¿cuál sería la ciudad en la que habría que tener cuidado para no parecerse al desenfreno de la ciudad? En mi mente está la famosa ciudad de Las Vegas, Nevada. ¿Cómo se le llama en el mundo, en los medios, en la farándula y todo? La ciudad del pecado. Usted conoce otro lugar, casi todo el planeta, ¿verdad? Pero sí hay lugares que definitivamente son antros de perdición. Vamos a ir con ustedes a otra porción de la Santa Biblia, que es corta, tiene apenas 5 versículos, 5 citas que hablan de este asunto. Alguien me escribió y alguien dice, mire, ¿es Miguel el mismo Jesús? Alguien dice, se burló de mí porque le dije esto y me quedé con la interrogante. Muy bien. Vamos a ver las 5 citas que mencionan a Miguel en la Santa Biblia. Y vamos a ver las evidencias con el significado de ese nombre, el por qué creemos, entendemos que el arcángel Miguel que menciona la Biblia es el mismo Señor Jesús. Recuerde usted que Dios toma nombres diferentes. Yo pensaba esta mañana y digo, ¿cómo le costará a Dios hacernos entender a nosotros que nuestra mente está tan dañada por el mal? Imagínense ustedes que cuando Jesús anduvo en la tierra, la mente, la capacidad mental del ser humano ya estaba 10 veces más decaída, más degenerada que cuando salieron del Edén nuestros primeros padres. Óigame, a Jesús le tocó desarrollar su ministerio en un ambiente terrible, difícil. El pecado cada vez va degenerando más en todos los sentidos, tanto en la capacidad mental hasta en la estatura. Un día vamos a ver ese tema, cómo es que nos hemos ido degenerando. Y por supuesto, debemos entonces entender que Dios hace esfuerzos para darse a entender. Alguien me escribió y dice la pregunta de ¿cuál es el nombre de Dios? Hemos dicho que no hay un nombre que lo abarque todo, al menos el que él le dijo a Moisés es yo soy. Cuando él se presenta en el profeta Isaías para dar a conocer la profecía de la venida del Mesías para estar con nosotros, lo llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ahora lo vamos a ver con este nombre, Miguel. ¿Qué significa y por qué lo toma? ¿Por qué aparece con ese nombre? Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esta declaración de uno de los principales príncipes, aquí da la impresión que hay más príncipes que son principales, ¿no? Y usted sabe que en otros lugares la Santa Biblia menciona los querubines, los serafines y esos príncipes que tienen grandes responsabilidades en el reino de Dios, en el universo. En otro tema que creo ya lo expliqué lo de los hijos de Dios que menciona el libro de Job y que es el título de los representantes de los mundos que nunca han caído en pecado. Ahora bien, aquí dice que cuando se le oponía
el rey de Persia, por 21 días, Daniel recibió auxilio de Miguel. Por supuesto que la resistencia no era simplemente del rey de Persia. Cuando usted ve al rey de Persia oponiéndose, al faraón oponiéndose, a Nabucodonosor oponiéndose, a Herodes persiguiendo y oponiéndose, legalmente es el diablo usando los instrumentos humanos. Entonces, aquí la batalla no era de Daniel con el príncipe de Persia. Aquí la batalla era del dragón con el Dios del cielo. Miremos el segundo texto que menciona a Miguel. De paso, ¿qué significa el nombre Miguel? De allí parte para que entendamos con el significado por qué decimos que el arcángel Miguel o que el Miguel mencionado en la Biblia es el mismo Jesús. El nombre Miguel significa quien es como Dios. Solamente aparece con este nombre cuando está en batalla abierta contra Satanás. Tome el título, tome el nombre de quien es como Dios. ¿Qué significa eso? Nadie es como Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Él es el Todopoderoso. Ya verá que aparece cuando tiene que enfrentarse con Satanás. Siempre. Versículo 21. Dice el verso 21. Pero yo le declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora ya cambió el asunto. Hoy ya no dijo uno de los principales príncipes. ¿Qué dijo ahora? Vuestro príncipe. Hay detalles aquí que tienen una conexión con lo que está en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, ¿quién era el único capaz de abrir el libro? El Cordero, el mismo Jesús. Aquí dice, pero yo le declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora ya tenemos dos veces este Miguel, que significa ¿qué? ¿Quién es como Dios? Este es el único que viene y le ayuda cuando Daniel está pegado en el asunto, tanto el asunto de las visiones como el asunto de la oposición del príncipe de Persia. Pero miremos entonces un tercer versículo. Y este es bien interesante porque tiene una conexión grande con el libro de Apocalipsis. Yo sé que puedo estar predicando para personas que ya están en su mente tomando las citas de Hebreos. Y dice, mire, allá hay todo un comparativo que en nada se compara con un ángel. Es lo que estoy mostrando, que Miguel no es simplemente un ángel. Tome el título de arcángel ahora porque la palabra arcángel también tiene un significado. La palabra arcángel significa jefe de ángeles. ¿Y quién es Jesús? El comandante del ejército de los ejércitos del cielo. Usted va a notar, si fuéramos al estudio más profundo, que Jehová de los ejércitos, ese nombre en el Antiguo Testamento, es el mismo nombre para Jesús. Es el mismo nombre. Ahora bien, dice el capítulo 12 de Daniel. Este nos da una pista impresionante. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe. Allá dijo uno de los principales príncipes. Después dijo, vuestro príncipe. Eso fue lo que dijo. Y después ahora dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Miren, este versículo es una riqueza. Es una joya para entender lo que estamos explicando ahora. ¿Por qué? Bueno,
En aquel tiempo, ¿quién se levanta en aquel tiempo? En el último momento. ¿Quién es el que se levante en el trono, en el tribunal, en el santuario del cielo, para quitarse las vestiduras de abogado, que es lo que hace hoy en el juicio, y ponerse las vestiduras de juez para ejecutar el juicio final? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, es Jesús. En aquel tiempo se levanta Miguel. ¿Cómo lo identifica? El que está de parte, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el que está de parte de los hijos de tu pueblo? Sino Jesús. ¿Quién es el que liberta finalmente a ese pueblo? Jesús, el Hijo de Dios, no es un ángel. Y entonces dice que ese tiempo será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente. Hasta entonces, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Qué libro? En otra declaración, en Apocalipsis, usted va a encontrar que ese libro es el libro de la vida, el libro del Cordero. Otra declaración que tiene una conexión fuerte aquí con el Apocalipsis es allá cuando Jesús se levanta y declara: el que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es injusto, siga siendo injusto todavía. Esa declaración ocurre en el momento cuando Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levanta y pronuncia esa declaración como el cierre de la puerta de la gracia. En otro tiempo y en otro momento miramos con ustedes toda una serie, si tal vez la recuerdan, de cuando a los habitantes del diluvio se les cerró una puerta, la del arca. A los de Sodoma y Gomorra se les cerró una puerta, la casa de Lot, donde buscaban destruir y hacer daño, y se cerró una puerta. Y en el día final se cierra una puerta, la puerta de la gracia. Esa pronunciación, cuando se levanta Miguel el gran príncipe, quedan los impíos destinados a la destrucción y los redimidos, sellados para salvación. Pero ese gran príncipe que se levanta, que se llama Miguel, que significa ¿qué? ¿Quién es como Dios? Es el mismo Jesús. ¿Por qué? Judas 9. Judas solo tiene una página, un capítulo diríamos. Judas versículo 9 vuelve a mencionar a Miguel. Judas versículo 9. Dice el verso 9, así: pero cuando el arcángel Miguel, aquí es donde aparece con este nombre, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Otra vez, ¿con quién estaba peleando? ¿Con quién estaba? ¿Con quién contendía? Con el diablo. Usted va a notar que siempre que la batalla es con el diablo, él aparece con ese nombre, el Todopoderoso. ¿Quién es como Dios? ¿Y quién es como Dios? Solo Jesús, porque Él es Dios. Solo Jesús, porque Él es Dios. Y aquí aparece, ¿qué significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? ¿Qué significa la palabra arcángel? Jefe de ángeles. ¿Quién es el comandante de todos los ángeles en el cielo? Es Jesús, el Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, versículo 7. Dice el verso 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Con quién fue la batalla en el cielo? Con Satanás. ¿Qué nombre tiene Jesús en esa batalla? No era un ángel el que se encargó de pelear con el otro ángel. Era el comandante de los ángeles, Miguel.
¿Cómo se llama? ¿Quién como Dios? Y Él pelea la batalla. ¿Quién ganó esta batalla? Jesús derrotó a Lucifer en el cielo. Lo derrotó, ¿cuándo más? En la cruz del Calvario. Lo derrotó, siempre lo ha derrotado y lo va a derrotar finalmente cuando obtenga el rescate de su iglesia en esta tierra. Miren una cosa, para que vean cómo son las conexiones en la Sagrada Escritura. Hemos mirado con ustedes el nombre Miguel, quien es como Dios. La palabra o el nombre del título arcángel, jefe de ángeles. Ahora, Pablo hace una conexión de lo que Judas menciona. Pablo dice que en la segunda venida Jesús viene de esta manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿y qué dice la siguiente línea? Con voz de arcángel. ¿Con voz de qué? De jefe de ángeles. ¿Acaso no dice la Santa Biblia que Jesús, el comandante de los ejércitos del cielo, vendrá? ¿Cómo lo muestra Apocalipsis? Sobre un caballo blanco. ¿Qué más dice? Que vendrá con sus millares, ¿de qué? De ángeles, para hacer el rescate de su iglesia, para hacer el juicio final. Entonces, dice ese versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Notemos otra conexión. Si usted pensó que esta conexión, ¿de qué está hablando? De la segunda venida de Jesús, que viene con voz de arcángel, ¿y qué hace? Resucita a los muertos en Cristo. Ellos resucitan primero. Estamos Miguel, quien como Dios, arcángel, jefe de ángeles. Ahora viene en ese contexto, con ese título, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y interviene para la resurrección de los justos y los resucita. ¿Quiere ver dónde está la conexión de esto en el Antiguo Testamento? ¿Quiere ver que la conexión es fiel, es exacta? Lo que me encanta de la palabra de Dios, que uno no tiene que perderse, solo hay que ir donde están las cosas. La primera vez, no que ocurrió una resurrección, sino que se menciona la resurrección allá, conecta perfectamente bien con Primera de Tesalonicenses 4, 16. Pablo no está citando nada nuevo, está citando algo que viene del libro sagrado del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Ahora, Daniel capítulo 12, versículos 1 y ahora hasta el versículo 3. Noten que la conexión es fiel. ¿Qué dice Daniel? 12, versículo 1 y hasta el verso 3. Aquí estamos. En aquel tiempo, vuelvo a leer el versículo que habíamos mirado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ahora noten que la conexión con la resurrección viene allí. Se levanta Miguel, está de parte de los hijos de tu pueblo. El pueblo de Dios es liberado. ¿Por qué? Porque ocurre la resurrección.
resurrección. Mire el versículo 2 del capítulo 12 de Daniel. Mire lo que dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Está claro? La conexión que hay cuando se levanta Miguel para liberar a su pueblo y la resurrección. ¿Qué conexión hace Pablo allá con el arcángel? Dice, viene con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Con qué? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitan primero. Es el mismo que está aquí con el que está viniendo allá. Es el mismo el que se levanta con el que viene con voz de arcángel. Interviene, ¿en qué cosa? En la resurrección. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Palabra de Dios. ¿Quedó claro ahora? ¿Quedó claro ahora? ¿Sí me explico ahora? ¿Qué significa el nombre Miguel? ¿Quién? Como Dios. Arcángel, jefe de ángeles. Aparece con este nombre solo cuando le toca enfrentar de manera directa al diablo, y siempre lo derrota. En la segunda venida no es menos el evento. ¿Viene a qué? A eliminar a los impíos, a rescatar a su iglesia. ¿Usted cree que eso es guerra con el diablo? Viene con ese nombre, Miguel, con voz de arcángel. ¿Con voz de qué? De jefe de ángeles. ¿Y qué más? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11 va a decirnos algo. Apocalipsis capítulo 12, aquí estamos, versículo 10 y versículo 11. Dice el versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora es la venida, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. ¿Y qué dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este Miguel, ¿quién como Dios? Este arcángel, jefe de ángeles. Este que solo tome ese nombre cuando esté en batalla directa y abierta con el mismo diablo. Este que no tiene temor de llamarse Dios, ser como Dios. ¿Quién es como Dios? Es el mismo Jesús, el que triunfa, el que lo derrota, el que echa fuera al dragón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. Miremos qué tiene para decirnos la carta primera de Juan, en el capítulo 3 y el verso 8. Dice el verso 8: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire ahora, aparece quién, el único que puede derrotarlo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Palabra de Dios. ¿Nos vamos entendiendo qué significa el nombre Miguel? ¿Quién como Dios? El nombre arcángel o la palabra arcángel, jefe de ángeles. Solo aparece en batalla abierta con Satanás y lo derrota siempre. ¿Quién es entonces? Y aparece en conexión con la resurrección, con el rescate del pueblo de Dios. No puede ser uno de los ángeles normales. De hecho, un ángel normal tiene muchísimo poder. Y si no, acuérdense del ángel de la muerte, que cuando Dios los autoriza,
pueden hacer enorme destrucción, pero Jesús es el mismo Miguel, o Miguel es el mismo Jesús. Filipenses 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos buscando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Aquí estamos. Capítulo 2, versículo 6. Y dice ese verso 6. El cual, ojo con esto, ¿qué significa, Miguel? ¿Quién es como Dios? ¿Y quién es como Dios? Filipenses 2:6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una cosa es que vino a morar con nosotros, una cosa es que se anonadó, se humanizó, veló su divinidad en la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Me encanta cómo lo describe Elena de White en El deseado de toda la gente. Dice, el Dios de todo el universo vino a colocar su tienda con los hombres. Ahora, mi hermano, ese que es como Dios, que es Dios, que derrota al enemigo, es el que nos llama hoy a adorarlo como el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Ese es su Dios. Ese es el Dios al que adoramos. Si usted está pasando días de mucha preocupación, recuerde que el Dios al que servimos no está muerto. El Dios al que servimos es todopoderoso. El Dios al que servimos conoce perfectamente bien nuestra condición. A mí me encanta cómo lo declara en el Salmo 103. Dice que Él ha hecho alejar nuestra maldad como está de lejos el cielo de la tierra, como está lejos el oriente del occidente. Dice que Él ha tenido misericordia de nosotros, porque conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Dios sabe que usted está afligido o afligida. Dios sabe que a usted le preocupan las cosas que le pueden faltar en esta crisis. Dios sabe que a usted le aflige estar tan lejos de su familia, de sus hijos. Dios sabe que a usted le aflige pensar que el virus lo puede alcanzar, que nunca más volvería a ver a su familia. Piense y recuerde esto: Dios, Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos de su pueblo. Y le recuerdo lo que siempre le he dicho: Dios nunca dijo que no vamos a tener pruebas. Dios dijo que Él va a estar con nosotros en la prueba. A los 3 jóvenes hebreos no les apagó el horno. Estuvo adentro con ellos. Y cuando uno lee ese relato, dice que no tenían ni olor a humo o a fuego. ¿Y qué se les quemó? Las cosas con las que los habían amarrado, las ataduras. La prueba tiene el propósito de que se quemen las ataduras. La prueba tiene el propósito que se queme aquello que estorba para que seamos libres en la gran salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Si Dios nos presta la vida y nos la da con salud, nos vemos en el próximo programa. Tenga buen ánimo. Miguel está de parte de los hijos de su pueblo. El jefe de los ángeles es su abogado ahora en el santuario del cielo. Padre eterno, Dios de toda la creación, gracias. Gracias por el privilegio del estudio de tu palabra. Bendice cada familia que con amor, con humillación te buscan en este momento. Bendice los que están cerca y los que están lejos. A todos aguárdalos en el hueco de tu mano poderosa. Gracias por escucharnos. Gracias por nunca dejarnos solos. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén.
Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.